Sí, mira, es importante reconocer la situación migratoria que se ha desenvuelto en Venezuela, porque en los últimos 6 años aproximadamente, tanto la crisis política como la situación económica, particularmente el incremento en la inflación, pues ha llevado o se han convertido en los principales factores que motivan a la emigración de venezolanos. Sin embargo, esta migración, si bien se ha considerado como uno de los desplazamientos o una de las crisis de desplazamiento más importantes a nivel mundial, la mayoría de las personas que había salido de Venezuela pues se concentraban en países latinoamericanos, principalmente en Colombia, donde hay cerca de 3 millones de venezolanos, pero también hacia otros países como Perú, Ecuador, Chile, y en menor medida habían emigrado a México y Estados Unidos. Incluso algunos datos nos indican que en el caso de Estados Unidos hay poco más de medio millón de venezolanos y en el caso de México alrededor de 400,000. Sin embargo, el perfil, lo que ha hecho que se visibilice la migración de venezolanos hacia México y Estados Unidos, tiene que ver mucho con las formas con las que están migrando y que esto ha hecho que se visibilice en medios de comunicación, sobre todo porque ahora pues lo hacen a través, por vías terrestres y regularmente o tradicionalmente en los últimos 4 o 5 años, como habían salido los migrantes venezolanos, prácticamente era directo vía aérea, del lugar de destino del lugar, perdón, de origen al lugar de destino. En el caso particular de México o en la frontera norte de México, estas personas están llegando a diferentes ciudades, como ha sido el caso de Ciudad Juárez, debido a que, a diferencia de personas de otras nacionalidades como la de los centroamericanos, los venezolanos pues han sido recibidos por parte de las autoridades estadounidenses para iniciar un proceso de solicitud de asilo y esperar su proceso desde el interior del país, a diferencia de otras personas que habían sido adscritas a los protocolos de protección a migrantes en un primer momento y habían sido regresadas a México, o que eran regresadas, se les impedía de cierta manera solicitar este asilo y eran retornadas a México bajo el título 42. En el caso de los venezolanos, no. De hecho, las autoridades estadounidenses habían manifestado que había un incremento de la población venezolana que estaba llegando a la frontera y que tenía un encuentro con las autoridades para iniciar este proceso de solicitud de asilo. Y en el caso, por ejemplo, de Ciudad Juárez, en donde veíamos un incremento particularmente del mes de julio al mes de agosto, donde pasó de presentar cerca del 3% de los encuentros con autoridades migratorias estadounidenses a más del 80%, se instaló un campo de recepción por parte de las autoridades migratorias estadounidenses, en donde se recibían cerca de 600, entre 600 y 650 venezolanos diariamente. Sin embargo, pues esta situación cambió a partir del anuncio del nuevo programa de acogida a personas venezolanas por parte de las autoridades estadounidenses el 12 de octubre del presente año. Sí. Bueno, un punto importante es que esta encuesta se hizo en mayo de 2022, entre mayo y junio de 2022, y si bien captamos personas de origen venezolano, de nacionalidad venezolana, se captaron como que el porcentaje que se captó es muy bajo en comparación al que actualmente vemos, sobre todo porque la detonación de la migración venezolana hacia Ciudad Juárez se da principalmente entre agosto y octubre del presente año. Pero en términos muy generales y que comparten algunas de las características, es que esta es una migración particularmente familiar, es decir, no están viajando las personas solas, sino están viajando las unidades familiares. Hay una presencia significativa de menores, niñas y niños, sobre todo menores de 10 años. En este caso, en un primer momento, cuando se hizo esta encuesta en mayo, las personas estaban en espacios de atención, en albergues y tenían particularmente las de origen venezolano, tenían una estancia muy corta en Ciudad Juárez.
Hoy en día, las personas que estamos viendo de Venezuela en Ciudad Juárez, la mayoría no estaba, bueno, antes del 25, 26 de noviembre, las personas no estaban en espacios de atención, estaban en campamentos, un campamento que se instaló a las orillas del río Bravo, pero previo al mes de agosto estaban en espacios de atención. Un punto importante es que las expectativas de esta población es llegar a Estados Unidos. Muchos de ellos estaban esperando como el momento idóneo para poder cruzar hacia Estados Unidos e iniciar con este proceso de solicitud de asilo, lo mismo que están haciendo las personas que actualmente vemos en Ciudad Juárez de origen venezolano. Y en este caso, pues están esperando a que esas barreras que les han impedido llegar a su destino, pues desaparezcan o puedan ser sobrepasadas. Me voy a centrar exclusivamente en el caso de las personas de origen venezolano, pero un punto importante es que no existe un programa o un mecanismo diseñado o que responda a las necesidades específicas de los migrantes venezolanos en México. La mayoría de los venezolanos cuando estaban ingresando a México recibían una forma migratoria múltiple, que es un documento que acredita su estancia en México. Sin embargo, esta forma migratoria múltiple se les estaba otorgando por 7 días, por 30 días, por 60 días y como máximo 150 días. Esta forma migratoria múltiple les posibilitaba transitar y llegar a la frontera norte de México y entregarse a las autoridades estadounidenses e iniciar este proceso de solicitud de asilo. Sin embargo, ante el nuevo programa o el programa de acogida manifestado por el gobierno estadounidense el 12 de octubre, pues imposibilitó que estas personas pudieran entregarse a las autoridades migratorias. Un aspecto importante es que muchas de estas personas que incluso ya se habían entregado a las autoridades estadounidenses previo al 12 de octubre fueron regresadas a México bajo el título 42, que ese es un aspecto que no se había visto en el caso de los venezolanos, y al llegar a México estaban recibiendo una orden de salida de entre 15 y 20 días, y pasados esos 15 o 20 días, pues estas personas, particularmente nacionalidad venezolana, estarían en una situación irregular y podrían enfrentarse a una detención o deportación. En ese sentido, la opción más viable que tienen ellos actualmente en México es solicitar la condición de refugiados en México. Sin embargo, pues es una situación que los pone en un dilema, porque al solicitar la condición de refugio en México, pues imposibilita que puedan acceder al programa de acogida de Estados Unidos. Un punto importante es que en los últimos 3 años las personas de nacionalidad venezolana se han mantenido entre la quinta y cuarta posición de personas que más solicitan la condición de refugio en México, y son las personas con las tasas afirmativas más altas del reconocimiento, la cual ha sido de entre el 94 y 97%. Incluso en septiembre del presente año ya se ha rebasado el número de venezolanos que están solicitando la condición de refugio en comparación al 2020 o 2021, pero como te decía, esta es una situación compleja que de cierta manera los lleva a centrarse en un dilema de qué hacer, porque saben que tienen posibilidades de solicitar la condición de refugio en México, de que este proceso de solicitud sea un caso afirmativo, pero eso les imposibilita a poder aplicar, por así decirlo, al programa de acogida de personas venezolanas para ingresar a Estados Unidos, porque justo entre las muchas restricciones o requerimientos de este programa es que las personas no deben de contar con una condición de protección internacional por parte de otro país. En este caso, si ellos contaran con la condición de refugio en México, pues no podrían o no serían elegibles a ese programa.
Y finalmente creo que una de las opciones viables para ellos, sobre todo para que no pierdan esta posibilidad de poder aplicar al programa de acogida de venezolanos por parte de Estados Unidos, en caso de que cumplan con los criterios de elegibilidad, es que el gobierno mexicano les pudiera brindar una tarjeta de visitante por razones humanitarias emitida por el Instituto Nacional de Migración, y que es una situación, una acción que ha aplicado el gobierno mexicano en otros contextos. Lo podemos ver al inicio de las llegadas de caravanas de migrantes a finales de 2018 en México, como a muchas de estas personas que estaban intentando ingresar a Estados Unidos, se les brindaba una tarjeta de visitante por razones humanitarias, y esto les permitiría estar de cierta manera, en una estancia regular en México, podrían obtener un trabajo y posteriormente podrían aplicar a este programa de Estados Unidos.